Entonces, esa línea divide el cuerpo en dos, tanto la derecha como la izquierda, y todo lo que está sobre esa línea se llama sistema nervioso central. ¿Qué está sobre esa línea? Entonces, tenemos céfalo, que significa cabeza. Céfalo, cabeza. Entonces, lo que está dentro de la cabeza se llama encéfalo. ¿Sí ven? Entonces, céfalo, cabeza. Y lo que está dentro de la cabeza se llama encéfalo. Entonces, en el cráneo encontramos el encéfalo, que es el mismo cerebro. El cerebro, ahorita lo voy a decir que se divide en partes. Y la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central. Entonces, tenemos encéfalo y médula. Encéfalo y médula. Y lo que se aleja de esa línea imaginaria, lo que se aleja, se llama periferia, o sea, sistema nervioso periférico, que son literalmente nervios que van hacia diferentes partes del cuerpo. Entonces, lo central, ya sabemos por qué se llama central. Aquí tengo una imagen mucho más clara. Lo central, entonces, encéfalo y médula, y lo periférico, lo que se aleja del centro, o sea, los nervios. Y esos nervios van a ir a ciertos músculos. Entonces, hasta ahí es fácil. Las funciones. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Procesos básicos y procesos superiores. Es decir, todo lo que significa pensar, hablar, calcular, recibir información, la percepción, la ejecución del movimiento, eso es del sistema nervioso central. Y comunica, el sistema nervioso central se comunica con el cuerpo por medio de los nervios, sistema nervioso periférico. O sea, los procesos que se llevan a cabo en el centro luego son señales que van o vienen hacia el cuerpo y entonces el sistema nervioso central se comunica con el cuerpo gracias al sistema nervioso periférico. Eso es todo. Entonces, ¿queda claro qué hace el central? Todos los procesos básicos y complejos. Ustedes ya vieron procesos mentales superiores, ¿cierto? Y procesos mentales básicos. Eso lo hace. Estamos viendo superiores en este momento. Perfecto. Viendo superiores ya hay más básicos. Listo, muy bien. Entonces, básicamente, los básicos y los superiores están dentro del sistema nervioso periférico. Dentro de ellos, ¿quién es el que maneja toda la información? ¿Quién es el que realmente maneja toda la información? El encéfalo. Él es el que procesa la información. Nosotros vamos en esta materia, pero se llama neurofisiología, a saber cómo el encéfalo procesa información. ¿Cómo la saca el encéfalo? Por medio de la médula. O sea, la información sale por medio de la médula. Y se proyecta al cuerpo por medio del sistema nervioso periférico. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta ahí. Entonces sabemos que la línea divide en dos, divide en dos. Aquí tenemos el encéfalo. ¿Por qué se llama encéfalo? Porque está dentro del céfalo, que significa cabeza, ¿sí? Que es el mismo cráneo. Luego tenemos dentro de esa línea el encéfalo y la médula. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que son una mano de nervios, son muchísimos nervios que tenemos que estudiar, que comunican las órdenes del cerebro hacia los músculos o de la piel hacia el cerebro. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Otra generalidad es que el sistema nervioso central tiene dos grandes, digamos, no sabría cómo decirlo. Bueno, tiene una entrada y una salida, mejor, digámoslo así. El sistema nervioso central tiene una entrada, que la entrada se llama vía sensitiva, y una salida que es vía motora. Entonces, básicamente, el sistema recibe información del medio o propioceptiva, que es la que va a procesar, y emite una señal de orden motora. De orden motora. Una de las características de esas señales es lo siguiente. Entonces, si recibe información, están viendo Word, ¿cierto? Si se recibe información,
o sea, va de afuera hacia dentro, se denomina sensitiva, aferente o ascendente. Entonces recibe tres nombres, que son sensitiva, aferente o ascendente, es decir, que va hacia arriba. Pero, si baja información, aquí, si baja información, o sea, del cerebro, baja información es de adentro hacia afuera, se denomina eferente, descendente o motora. Entonces se llama eferente, descendente o motora. Entonces, esas son las dos formas en que el cerebro se comunica, o recibe información de orden sensitivo o recibe información y manda información de orden motora. Por ejemplo, hablar, yo estoy hablando, eso es una información de orden motora. Motora, ¿por qué? Porque mis músculos se están moviendo para gesticular el lenguaje. Pero si yo los veo a ustedes, por ejemplo, en este momento en cámara está Mari Forero. Hola Mari, ¿cómo estás? Entonces, es una información sensitiva porque llega a mis órganos de los sentidos y llega a mi cerebro. Es decir, entró de afuera hacia adentro. Pero si yo la saludo, va de adentro hacia afuera. ¿Listo? Muy bien. Otra de las características del sistema, pongámoslo acá, este es el sistema nervioso central. Lo que esté muy cerca a él se llama proximal. Proximal. Lo que está muy cerca de él. Por ejemplo, donde tengo el cursor, si ven la manito del cursor, ese es proximal al sistema nervioso. Pero si yo pongo el cursor lejos, ahí donde está en el dedito del muñeco, sería distal. Entonces, por ejemplo, yo digo, la boca está proximal al sistema nervioso, mientras que el dedo meñique estaría distal al sistema nervioso. Muy bien. Ahora hay cortes, cortes. Entonces, esta zona se llama céfalo, céfalo, cabeza, céfalo. Y esta zona de abajo, caudal. Entonces yo digo, la médula va céfalo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces, la posición del cráneo es céfalo, céfalo, posición cefálica, o sea, de cabeza, o posición caudal, de cola. ¿Sí? Caudal o de cola. Listo. Estoy como hablando de algunas generalidades para que después vamos a ver una cosa importante acá. Listo. Observen ustedes que aquí está claramente el sistema nervioso central. Está el encéfalo, ¿sí ven? Encéfalo y la médula. Eso es sistema nervioso central. Pero no hay desconexión. Los nervios literalmente salen unidos de la médula y llegan a cada uno de los músculos. Listo. O vienen de la piel y se unen a la médula y sube la información. ¿Entienden eso, muchachos? Es decir, me picó un zancudo en la mano. La información sube por estos nervios, tan, 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 llega hasta la médula y la médula la sube hasta el cerebro, al lóbulo parietal. Quiero rascarme la mano, entonces baja una información motora y va por este nervio y obliga a que yo me rasque. Entonces es una información motora. Listo. Esta es la parte cefálica y esta parte es la parte caudal. Pero miren que en los miembros superiores y los miembros inferiores, como tal, el sistema nervioso es periférico. O sea, voy a mostrar una cosita aquí. Muy bien. Este es Leonardo dibujó esto. ¿Sí? Entonces, literalmente el hombre que dibuja Leonardo da Vinci es una proporción. Mira que aquí está el centro.
llega hasta la región caudal. ¿Sí ven la línea? Pero las piernas se abren, o sea, se separan del centro, por eso pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Entienden eso? Lo que no se separa, si ven que los brazos se pueden separar. Es que tengo la cámara apagada y yo haciendo el gesto. Entonces, perdón. Entonces, cuando yo separo los brazos, no pertenecen al sistema nervioso central. Los brazos pertenecen al sistema nervioso periférico. Lo mismo las piernas. Si ven que las piernas se pueden separar, por lo tanto, lo que se separa es del periférico y lo que está siempre quieto, o sea, yo no puedo separar cabeza y tórax, no lo podría literalmente separar o alejar del cuerpo, siempre está en el eje, entonces se llama sistema nervioso periférico. ¿Queda eso claro? ¿Sí, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, listo. Entonces, con base en esa información, nosotros vamos a empezar el tema de embriología. Listo. Un segundito, por favor. Todos, por favor, van a abrir su libro en la página, en el capítulo 1. Muy bien. Bueno, en el capítulo 1, pues obviamente se llama embriología. ¿Por qué es embriología? Porque es simplemente el estudio del desarrollo embrionario. ¿Qué significa desarrollo embrionario? Significa que va desde la formación de los gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, se unen, voy a traerlo aquí, se unen y van a formar un individuo. Genéticamente habíamos dicho que el cuerpo humano, bueno, que los humanos tenemos 46 cromosomas y que literalmente esos 46 cromosomas se forman pares. Entonces, en su libro, en la página, bueno, en la lámina, ya les digo, en la lámina 132, en su libro, en la página 132, pues tenemos una imagen de una trisonomía, que es del par 13-15. Entonces, observan ustedes, ahí sí la están viendo, muchachos, 132, que dice trisonomía. ¿Sí la encontraron? No, Sí, señor. profe, ¿qué hay? La página 26. Sí, En señor. la Está en la página página 20. Sí, señor. Bueno, listo. ¿Qué Recuerden página es que, del libro, profe? dime, espera, 26. 26. ¿en cuál libro? Sí. En el tercera edición. Creo Es la que es el 24, es la 24. 24 en la tercera edición. Gracias. Casi que ahí los números no cambian mucho de las láminas, porque, bueno, yo tengo una edición, bueno, pero ahí me van siguiendo, ahí dice trisonomía. Entonces, literalmente, los pares cromosómicos se unen el 1 con el 1, el 2 con el 2. ¿Se acuerdan que yo ya les había explicado un poquito eso? Entonces, esas características generan ciertos rasgos como especie y como individuo. En la primera parte del libro, en la lámina 1.1.1, ustedes ven la formación del huevo. ¿Sí? Del huevo. Una de las preguntas que van a hacer ahorita en el taller es, ahí se forman 3 capas embrionarias. ¿Ustedes las vieron en biología? No. ¿No? Bueno, se No, llama señor. endodermo, mesodermo y ectodermo. Hay 3 capas germinales. Voy a escribirlas acá. Listo. Entonces, se forman 3 capas embrionarias, así se llaman. ¿Qué Profe, qué significa? pena, no estamos viendo el Word. Ah, listo. Ya un segundito. Pero ahí dice que sí está compartido. ¿No? Sí, profe, ya Ahora se ve. sí, Ah, señor. bueno. Listo. Entonces ¿Cuáles son ahí. las 3 No, capas? ahora sí se ve, profe. Ah, bueno, ¿Cuál- listo. ¿Cuáles son las Entonces, 3 capas? Ectodermo. ya 3 capas. Entonces se llama ectodermo, mesodermo y endodermo. Literalmente, y ya van a aprender eso. Meso significa mitad. Por eso uno dice mesencéfalo, mitad del cerebro. Endo, dentro, y ecto, por fuera. Esas son 3 características. Entonces, ecto, fuera, o sea, la capa superior. Meso significa mitad, mitad, y endo, dentro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo sistema endocrino, que está dentro del cuerpo.
Si yo digo mesencéfalo, que está en la mitad del cerebro. Si digo es que tengo bueno, es que aquí no estoy buscando algo que muestre esto. Bueno, digamos que no me llega ya algo así a la cabeza. Entonces, estas capas se llaman capas germinales o capas de desarrollo embrionario. Capas germinales. ¿Qué significa germinal? Que significa que dan estructura, o sea, como la semilla, germina, ¿sí me entienden? Bueno, aquí le coloqué la misma palabra, capas germinales. Entonces, esas capas que germinan, que dan origen a tejidos, son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Forman un huevo. Y en el huevo, pues obviamente está la mezcla de la información de la mujer más la información del hombre. Es decir, cada uno aportó 23 cromosomas. Eso es una célula gamética. Células gaméticas. ¿Qué son las células gaméticas? Son las células que solo tienen la mitad de información. Se llaman haploides. Haploides, ¿por qué? Porque solo tienen la mitad de información. Las células haploides, al tener solo la mitad, van a formar al sumarse, o sea, si yo sumo 23 más 23, pues obviamente da 46, perdón, 46. Entonces, si yo reúno unas células, ¿sí? Unas células, tanto gaméticas, el óvulo más el espermatozoide, cada uno con 23, pues vamos a tener 46 cromosomas, es decir, 23 pares cromosómicos. Y esos 43 que se volvieron 23 pares, pues van a dar características humanas. Pero en la lámina 1.32 usted no tiene los 46 solos, tiene 46 más 1. Es la trisonomía 13-15. Entonces usted va a buscar en el cromosoma 13 y hay 3 cromosomas. Mírenlo en sus láminas, por favor. ¿Sí ven? Entonces ahí en una parte no hay 2, sino 3. Eso es lo que se llama una trisonomía. El síndrome de Down, que es la trisonomía del par 21, pues obviamente genera algunas afecciones neurológicas. Por eso macroglosia, cardiopatías, dificultades, deficiencias cognitivas o intelectuales, etc. Y se reporta así. Por ejemplo, tengo un niño Down. Un niño Down. Y se escribe genéticamente 46 más 1 del par 21. Así es que se escribe 46 más 1 del par 21. En este caso, de la trisonomía 13 y 15, que va a ser parte del trabajo, es 46 más 1 del par 13-15. ¿Sí ven? O es del par 13 o es del par 15. Se llama síndrome de Edward en algunos casos. Entonces, ¿entienden eso? Entonces, a partir de ese momento en que se fecunda, se denominan, en el instante en que se une el material genético, entonces unión del material genético. Si hay un error, ¿sí ven? Del material, se unió mal el material genético, es decir, venía un cromosoma de más, se denominan enfermedades genéticas. Y pues vamos a ver igual cuáles son las enfermedades genéticas. Pero a partir de, o sea, la enfermedad genética solo se da en el momento de la fecundación. Solamente en ese momento. O sea, uno no sufre de enfermedad genética cuando tiene 50 años. No. Posiblemente solo se sufra de enfermedad genética cuando se une material genético, no más. O sea, no hay cosa. Pero puede ser que una enfermedad genética sea silenciosa y se manifieste a los 25 años. Pero ya la enfermedad genética estaba metida en el cuerpo humano, o sea, ya estaba ahí, porque fue en el momento de fecundación. A partir del momento de fecundación, a partir del momento de fecundación, hasta el alumbramiento, se denominan enfermedades congénitas.
Entonces, van desde el momento de la fecundación, listo, pasó la fecundación, no hubo error, pero a lo largo de la vida fetal o embrionaria, el niño fue afectado por una toxoplasmosis, una infección o algo, entonces se llamarán enfermedades congénitas. Si ustedes se dan cuenta en su capítulo en la parte de, espérense, por favor, más o menos, yo lo tengo aquí, busquen malformaciones congénitas del sistema nervioso. Yo lo tengo en la página 21, debe ser en la página entre 21 y 23 o 22. Aquí está iniciando en la 17 para los que tienen PDF. Listo, muy bien. ¿Sí ven? Entonces ahí tendríamos las enfermedades congénitas, malformaciones de enfermedades congénitas. ¿Sí ven? Entonces, la enfermedad genética solo en un instante, solo en un instante. Mientras que la enfermedad congénita es desde esa fecundación, no involucra la fecundación, sino desde ese momento hasta el alumbramiento. Entonces está la hipoxia perinatal, eso es un poquito lo que vamos a ponernos a hacer. Entonces ahí está perinatales, están las enfermedades toxoplasmosis, la neurosífilis, las varicelas, las rubeolas, las desnutriciones fetales, todas esas entrarían dentro de las enfermedades congénitas que afectan el sistema nervioso. Muy bien. Entonces ya tenemos un óvulo fecundado con el material genético, entonces ya no se llama óvulo, sino se llama mórula, blástula. ¿Ustedes vieron eso? Desarrollo embrionario. ¿No? Bueno. No, señor. Entonces digamos que al principio es una célula, luego se divide en 2, luego en 4, luego en 8, no, luego en 4, 16, 64, 120, hasta que forma todo. Voy a traerlos rápidamente, aunque se llama desarrollo embrionario. Entonces primero empieza una célula, luego 2, luego 4, luego 12, y así sucesivamente. Entonces aquí mírala, aquí las tenemos. Profe, estamos viendo la pantalla de la presentación. Ah, bueno, perdón. Entonces mira que aquí tenemos. Entonces si ven, fueron 2, luego fueron 2, perdón, fue 1, luego 2, luego 4, luego 16 y así sucesivamente hasta que se forma una cadena gigantesca de células, que es lo que ustedes tienen en la lámina número 1. Eso se llama mórula. Mórula porque parece una mora. Pero luego en la lámina 1.1 ustedes ven que se forman dos grandes estructuras, una arriba y una abajo, y se llama notocorda. No sé si ubican la parte de notocorda. Y se forman unas vesículas, es decir, literalmente el cuerpo se va a dividir en dos grandes estructuras. Una parte, ¿sí lo ven? Una cavidades, o no, está la notocorda, ¿sí la vieron? ¿Sí la ubican todos, por favor? En la lámina 1.1, la notocorda, y luego se forma como que el huevo se divide en dos partes, una parte animal y una parte vegetal, es decir, como que una parte va a generar unas estructuras y otra parte otras estructuras. Y así sucesivamente. Entonces vamos rápidamente como a explicarlo. Esto no quiero que nos centremos tanto en embriología, sí necesito que sepan la diferencia. Entonces, dime. Muy bien. Entonces miren lo que pasa, muchachos. Entonces el sistema nervioso empieza siendo lo que yo les decía, como un gusanito. Todos están viendo la lámina de la presentación, ¿cierto? Literalmente el primer sistema que se forma es el sistema nervioso. Su formación real dura el primer trimestre de vida fetal. Esa es la verdad. O sea, en el primer trimestre de vida fetal se forma el sistema nervioso. Por eso, a las mamitas no se les da nada diferente a lo que se llama ácido fólico. El ácido fólico facilita la formación de estas cavidades y el cierre. Es decir, se cierra bien el sistema. Porque literalmente el sistema es hueco en algunas partes. Entonces, por eso a la mamita no se le da nada, porque cualquier elemento puede ser nocivo para el sistema nervioso. Lo primero que se forma es sistema nervioso. Antes de los bracitos, antes del género,
antes de cualquier cosa es el sistema nervioso. Entonces, literalmente, ese sistema forma una placa que se llama la placa, ¿cómo les explicara? Bueno, es el tubo neural, es más que todo, no es una placa, es un tubo neural. Y ese tubo neural o placa neural, bueno, sí, la placa neural forma una cavidad. Ahí va a ir el sistema nervioso, es decir, aquí iría el encéfalo, ¿sí lo están viendo? Y aquí iría la médula, y aquí se van a salir los nervios que van a ir a inervar todo el cuerpo. Listo, entonces miren que la placa motora, perdón, la placa neural, aquí está la notocorda y es el centro para que empiecen a formarse pliegues. ¿Sí ven? Y los pliegues van a formar esta cavidad que se llama tubo neural. Ese tubo neural es por donde va a ir todo el sistema nervioso. Esto es tan delicado que cualquier sustancia, como puede ser un acetaminofén o un ibuprofeno o algo tonto, puede afectar esta placa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que no se forme bien la placa neural. Segundo, que no se formen bien los pliegues neurales. Tercero, que no se forme bien el surco. ¿Sí ven que aquí se formó un circo? Que no se forme el tubo neural o que falló, perdón, me salté un paso, que no se forme la cresta neural o que no se forme el tubo. Entonces, miren lo que pasa, muchachos. ¿Sí tengo cámara? ¿Sí me están viendo? Entonces, mira, es una Sí, profe. lámina. Y literalmente la lámina empieza a doblarse, a doblarse, a doblarse, a doblarse, hasta que se une y forma este tubo. Y en este tubo, sobre este tubo es que se va a formar tanto la cabeza como la médula. ¿Entienden eso? El lío es que no se forme este tubo. Si no se forma ese tubo, vamos con una imagen un poco fea. En la lámina, no sé si aquí la tengan, 1.27, anencefalia. Anencefalia. Busquen la lámina 1.27, anencefalia. ¿Ya la vieron, muchachos? Ah, bueno, voy a traerla acá para que no esté fácil. Está en la página 24. Está Listo. en la misma página 17 para los del PF. Bueno, listo. Sí, Wow. ese lo vimos cuando fuimos al Museo del Hombre. Ah, muy Estaba bien. perfecto Listo. allá. Eso. Sí. Entonces la anencefalia es ausencia del tubo neural. Esperemos a ver si... Bueno. Listo. Literalmente miren que no hay tubo neural, o sea, si ven, no se cerró el cráneo, o sea, no hay tubo neural y al no formarse el tubo neural, pues obviamente no hay cavidades. Mira esto. ¿Sí? No hay cavidades. ¿Sí ven? Quedó expuesta la cavidad del tubo. Y pues obviamente el niño pues tendrá una pésima calidad de vida. Listo. Muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta que literalmente lo que hace que el sistema se forme es esto. Está primero placa neural, segundo pliegue neural, tercero surco neural, luego cresta neural y por último tubo neural. Esos son los pasos obligatorios del sistema nervioso. ¿Sí? Y miren que a lo largo del tubo se va formando los pliegues. ¿Sí? Estos pliegues son lo que nosotros llamamos la cresta neural y se van cerrando, cerrando, cerrando hasta que literalmente se tocan. ¿Qué es lo que hace el ácido fólico? Facilitar el cierre del tubo neural. ¿Sí me entiendes? O sea, que la cresta neural se cierre y se forme un solo tubo. Eso es lo que hace el ácido fólico. Entonces, por eso a la mamita se le da ese ácido fólico. Muy bien. Y aquí están, pues obviamente, toda la formación celular, pues que lo vamos a ver. Muy bien. Luego, entonces, esa placa neural empiezan a formarse ciertas subcapas marginales, significa hacia afuera. Hacia afuera. Esta misma lámina la tenemos en el libro. Está en la lámina 1.7, ¿sí? 1.7. Y en la lámina 1.6 es donde yo quiero que enfaticemos. Espérate, la busco aquí. No, aquí no está. No, bueno. Vamos a ir a la lámina 1.6, por favor. Voy a traerlas aquí, que creo que las tengo. Un segundito, por favor. Todos busquen la lámina 1.6. Hay inicialmente unas vesículas, dice ahí, vesículas del tubo neural. ¿Sí las vieron?
Sí, señor. Sí, señor profe. Entonces voy a traerlas aquí, vesículas del tubo neural. Muy bien. Entonces las vesículas primarias aquí las tengo. Es la misma imagen que ustedes tienen ahí. Entonces, literalmente, miren que al lado izquierdo están las primarias y al lado derecho están las secundarias. Es decir, pasan de esta formación que tiene 3 cavidades, pasa a una que tiene 5 cavidades. Eso es lo que ustedes necesito que se aprendan. Entonces, vamos con la lámina 1.6, vesículas primarias. Entonces, en las vesículas primarias, que son 3 vesículas, está prosencéfalo en la parte de arriba. Prosencéfalo, ubíquenlas por favor. Prosencéfalo. ¿La ubicaron? Sí, señor. Listo, prosencéfalo. Miremos a ver si aquí me queda más fácil. Bueno, prosencéfalo. Pro arriba, pro arriba. Pro arriba. Luego tengo la mitad, mesencéfalo. Mesencéfalo, que significa mitad. Y por último tenemos rombencéfalo, que significa rombo. Rombo, rombencéfalo. ¿Sí lo ven? Rombencéfalo. Aquí ya lo vemos con más claridad. Entonces tengo prosencéfalo, que significa arriba del encéfalo, la parte media, mesencéfalo, y luego rombencéfalo, que significa que forma un rombo. Voy a traer aquí una cosa. Quiero que vean el rombo que se forma. Ay, ventrículos cerebrales. Entonces, miren lo interesante. Pero aquí no se ve con claridad. Ah, listo. No sé si aquí lo ven el rombencéfalo. ¿Sí lo ven acá? Está muy tenue. Espérate, busco uno mejor. Bueno, literalmente acá se forma un rombo, que es el cuarto ventrículo. Entonces, ese rombo es, por eso se recibe el nombre, esa estructura vesical, esa vesícula del tubo neural se llama rombencéfalo, que significa que forma un rombo. Y ahí parece la forma del rombo. Miren, aquí está el ventrículo, y si ven la forma del libro 1.6, literalmente tiene la misma forma. ¿Sí se observan, muchachos? Sí, Es, señor. es la Sí, primera vez señor. que trato de explicarlo así. Entonces, ¿qué va a pasar? El prosencéfalo se va a dividir en 2 partes. Entonces se llaman vesículas secundarias. Vesículas secundarias. Entonces, la primera estructura es telencéfalo. Telencéfalo, ¿sí lo ven? Telencéfalo. ¿Qué Señor. significa? Que va a formar los hemisferios. Forma los hemisferios. Listo, forma los hemisferios. Listo, fácil, ¿sí o no? La segunda, diencéfalo. Diencéfalo. ¿Qué va a formar tálamo, hipotálamo e hipófisis? Diencéfalo, mitad de. Entonces, en la mitad de. Y se llama diencéfalo porque tiene 2 estructuras principales. Entonces, son tálamo, hipotálamo e hipófisis. Tálamo, hipotálamo e hipófisis. Profe, una Tercer, pregunta. dime. Profe, una pregunta. ¿La hipófisis es la misma glándula pituitaria? Sí, es la pituitaria, porque hay 2 glándulas en el cerebro, la pineal y la pituitaria, o hipófisis. La pineal genera melatonina y la hipófisis genera 8 hormonas diferentes, pero se encuentran en relación al diencéfalo. Por favor, si quieren ir al capítulo diencéfalo, creo que es el capítulo 18, capítulo 18.
18. En la lámina, bueno, no sé si tengan todos la misma lámina. 18.8. Ahí está la hipófisis. Profe, Dime. pero la hipófisis es la glándula maestra, ¿cierto? Sí, es la glándula maestra. Controla todo el cuerpo. Creo que es por lo que se sienta en la silla turca. Muy bien, sentada en la silla turca. Cuando veamos el diencéfalo voy a decir exactamente. ¿Y tú sabes por qué se llamó silla turca? Por lo que es, bueno, lo conforma esfenoides, fenoide y esfenoide. El estenoide, sí, pero ¿por qué se llamó la silla turca? Porque los turcos dominaron la ciencia y quien se sentara ahí dominaría todo. Y por eso la silla turca es donde se sienta la hipófisis que domina todo la parte funcional del cuerpo. Por eso se llamó la silla turca, porque fue como en relación a los turcos que manejaban la ciencia. Entonces, quien se sentara en la silla del turco, en la silla del gran emperador, pues dominaba todo. Por eso ahí se sienta la hipófisis. Bueno, eso es más romántico, es un concepto, un aprendizaje romántico de las cosas. Luego sigue el mesencéfalo que forma el tercer ventrículo, mesencéfalo que significaría mitad o la parte media. Y luego están el metencéfalo, ¿sí lo ven? Y el mielencéfalo. El metencéfalo va a formar lo que nosotros llamaremos el puente. Vamos a mirar el puente, por favor. Van a ir al capítulo tallo cerebral, creo es, ay, espérate, capítulo 12, espérate un segundito. Sí, capítulo 11, perdón. Capítulo 11, lámina 11.2 dice tallo cerebral. 11.2. 11.2. Y ahí encuentran el puente. Bueno, me va a tocar traer la cámara porque no me estoy viendo. Listo. Entonces, miren, tallo cerebral. ¿Sí ven? Este de acá, esta es la misma lámina que quiero que busquen. Este de acá se llama puente. Y ese le forma el metencéfalo, puente. O también se llama, bueno, se llama puente de Barolio, ¿sí? Pero es puente. Después voy a explicar por qué se le llama puente. O de una vez, se llama puente porque todas las vías deben pasar por él. Entonces es un paso obligatorio de todas las vías sensitivas o motoras, pasan por el puente. Y el mielencéfalo, perdón, el mielencéfalo forma el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. ¿Sí ven? Entonces, este lo forma el metencéfalo y este el mielencéfalo. ¿Listo? ¿Cuál es la función del puente? Paso obligado a las vías y este tiene muchas funciones. Dentro de ellas maneja 10 de los pares craneales. Cuando veamos puente, hay 10 de los pares craneales ahí que se van a estudiar. Y otra de las vesículas, bueno, ya no una vesícula, pues forma la médula espinal. Entonces, ¿qué les voy a obligar a que se aprendan? Si yo pregunto, ¿cuáles son las vesículas primarias? Usted dice, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. ¿Cuáles son las secundarias? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Son 5. Entonces, de 3 pasamos a 5. ¿Qué forma el telencéfalo? Los hemisferios. Diencéfalo, tálamo hipotálamo. Mesencéfalo, tercer ventrículo. Metencéfalo, puente y mielencéfalo, bulbo raquídeo. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Y la médula espinal, pues se forma por ese tejido que se ve ahí, médula espinal. Listo. Muy bien. Profe, qué pena. ¿El mesencéfalo qué es lo que forma? Mesencéfalo, tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Ese forma el tercer ventrículo. Muy bien. Listo. Ahora, literalmente, entonces todos los tejidos se forman ahí. Entonces, nosotros vamos a ver que una de las capas germinales va a formar el sistema nervioso. Y entonces ahí se van a formar estructuras como la cauda equina. Vamos a verla, por favor, en la página, en la figura 1.12.
Entonces voy a preguntar aquí caudequina. Listo. Un segundito. Entonces miren en la caudequina, aquí se ve, mira, hasta aquí todos están viendo internet, perdón, esta lámina. ¿Sí? Listo. Entonces miren lo interesante. La médula llega, ya sabemos que la médula llega hasta L2. Hasta ahí llega esta médula, miren, médula. Pero luego se forma la caudequina. Entonces miren que en la lámina 1.12 pasa lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo con mi mano. Tengo el hueso. Y el hueso, cuando somos fetos, digamos que la médula y el hueso tienen el mismo tamaño. El hueso va a crecer, ¿sí o no? El hueso va a crecer. Perdón, cierren los micrófonos, por favor. Listo, gracias. Brian, cierra tu micrófono, por favor. Listo, muy bien. Entonces, el hueso tiene el mismo tamaño de la médula. La médula no va a crecer a la misma velocidad del hueso. Por lo tanto, el hueso va creciendo. ¿Y qué le pasa a la médula? Que se va quedando corta en su crecimiento y se va alargando, como mercocha. ¿Sí ven? Como mercocha. Y esa mercocha que se formó se llama caudequina. ¿Sí entienden? O sea, una es que el hueso y la médula, cuando somos féticos, somos del mismo tamaño. Pero entonces mira lo que pasa. El hueso crece más rápido que la médula. Al crecer más rápido, ¿qué se forma? Se van jalando los nervios. ¿Sí entienden? Formando la caudequina. Acá encima de mi cama. ¿Qué pasó, Mariana? Pero yo no salí a la calle. Mariana, dime. Mariana. No, profe, qué pena, si acá entraron con ropa de calle a la casa. Oy, sácalos de la casa. Échalos. Profe, perdón, pregunta. Dime. ¿Esto era lo que usted decía que era como una cola de caballo? Es caudequina, traduce cola de caballo. Entonces mira cómo en la lámina, nosotros, ¿qué vamos a observar? Que el hueso crece más rápido. Ahora se me perdió la lámina. Crece más rápido. Profe, una consulta. Espérate un segundito, termino. Entonces, mira, el hueso y la médula están del mismo tamaño cuando somos apenas unos féticos de unas semanas. Pero con el tiempo, el hueso crece más rápido que la médula y entonces se forma esa caudequina. ¿Cómo se imaginan que se forman los nervios? Entonces, la médula está pegada al hueso y cuando van creciendo el fémur, el húmero, el húmero, cúbito y radio, ¿qué hacen con los nervios? ¿Qué hacen? Los jalan y se forman raíces. ¿Sí me entienden? Entonces estoy pensando, debía haber traído un poquito de plastilina, digamos el tejido Son como las neurológico. raíces de un árbol, prácticamente. Exactamente. Mira Para que que el alcance a tronco llegar a es... todas las partes del cuerpo. Exacto, pero va jalándose, ¿sí ven? O sea, el hueso crece y jala. ¡Fua! Y al jalar va inervando todas las partes del cuerpo. Entonces, mira lo interesante. Si yo tomara esto, mira. Ay, ¿ahora qué pasó? Entonces, perdón. Ay, ¿ahora qué pasó? Es que tengo muchas cosas abiertas y esto porque está tan chiquito. Miren esto, muchachos. Si ven lo azul, entonces lo rojo estaba acá, lo rojo es médula. Y va creciendo los huesos y el tejido. ¿Qué hacen? Es como si pellizcaran la médula y fuera gelatinosa y la médula empezará a ser estirada como la melcocha hasta que termina llegando a mi dedo 2, o sea, mi dedo índice. ¿Sí me entienden? Va jalando y así los nervios se van estirando formando sistema nervioso central. ¿Quién está fijo? Sistema nervioso periférico. ¿Quién está fijo? Aquí hay un montón de masa neuronal. Hay muchas neuronas. ¿Y qué hace el sistema cuando va creciendo? Va jalando para que se forme el sistema nervioso periférico. Eso es todo. Se podría decir entonces que los nervios son flexibles. Son tan flexibles que no tienen protección.
A mí se me corta el nervio acá porque no tiene protección. En cambio, lo central sí. Todo lo central tiene protección, en cambio los nervios no. Están desprotegidos, miren, están totalmente desprotegidos y se meten por donde sea. Pero como se meten por cualquier lugar, pueden ser víctimas de una lesión fácil. ¿Entienden eso, muchachos? Se va a lesionar muy fácilmente un nervio periférico. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la cauda equina es eso. El tejido va creciendo y se van alargando, 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 alargando. Luego, en el libro, pues neurología, la parte embriológica es literalmente fácil porque ya sabemos que tenemos un tubo neural. Volvamos a repasarlo, por favor. Eso es muy importante. Devolvámonos acá. Entonces tenemos la formación de un cigoto, ¿se acuerdan? Listo, se forma esta placa neural y el tubo neural y empieza placa neural, pliegue neural, surco neural, cresta neural y tubo neural. Ahí ya tenemos todo el sistema. Luego se forman unas cavidades. Mira, aquí tenemos las cavidades. ¿Están? Esas cavidades pues obviamente forman un tejido. Aquí lo tenemos. Ese tejido va a empezar a especializarse. Y de ahí se van a formar, bueno, esta ya es parte de la neurona, se van a formar 3 vesículas primarias. 3 vesículas primarias. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Luego 5 secundarias. Prosencéfalo forma telencéfalo y diencéfalo. Lámina, para recordar, lámina 1-6. 1-6. Luego, entonces el prosencéfalo forma telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo es igual, solo quedó mesencéfalo. Pero el rombencéfalo formó mielencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Listo. Pero el rombocéfalo forma algo, porque, Sí, bueno, se divide en dos. El rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí ves? Mira la lámina, por favor. Oh, espérate, a ver, yo traigo la lámina acá. Mira, ¿sí ves? Entonces, mira. El rombencéfalo, mira lo que forma. Metencéfalo, ¿sí lo ves? Shirley. Shirley. ¿Me escuchas? aquí estoy. Listo. Tú me preguntas, entonces, el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí lo ves, Shirley? Sí, Entonces, profe. mira, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo y el rombencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. Listo. Muy bien. Hasta ahí, fácil. Listo. Luego vimos cómo se forman los nervios, que literalmente los huesos los van jalando porque son muy flexibles, como decía Eliana, son como gomas y yo lo puedo estirar, estirar, estirar hasta que llegue al músculo. Voy creciendo, o sea, simétricamente van creciendo, uno se queda más corto que el otro y ahí se forma la cauda equina. Luego vimos que los nervios periféricos se forman estirando el tejido neuronal. Pero miren lo interesante. Las neuronas, que son las células que vamos a estudiar, salen de algo que se llaman células bueno, aquí tengo que explicar algo. Se llaman neuroblastos, los neuroblastos. Solamente el neuroblasto se forma en los primeros meses de vida. El neuroblasto se forma solamente en los primeros meses de vida. Nunca más se van a formar neuroblastos. ¿Sí me entienden? Un neuroblasto forma una neurona. Un neuroblasto forma una neurona. Por lo tanto, cuando ya somos adultos o cuando ya nacemos, no hay formación de neuroblastos. Por eso dicen que no hay regeneración de neuronas. Y ya se Exacto, muy bien. No hay regeneración de neuronas, pero lo que sucede es que las neuronas se van a unir en redes y lo que permite que nosotros no perdamos información es la red, no la neurona sola, porque va a tener un montón de neuronas pegadas, millones, 18,000, o sea,
Literalmente una neurona se puede unir con 18.000 o con 250.000 neuronas más, formando una red gigantesca. Entonces, es como si en tu celular tuviéramos 250.000 contactos y cada contacto tuviera a su vez 250.000 contactos. Entonces, tú mandas un mensaje y ya solo por persona le llegó a 250.000. Y si yo cojo 250.000 y lo elevo a la 250.000, eso es un número inimaginable, o sea, un número gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? Los neuroblastos forman neuronas, pero solamente en el primer trimestre de vida. Otras células, vamos a ver que se forman las glías. Aquí observan ustedes que tenemos microglía, oligodendroglía, células de Chanto, eso. Pero, ¿qué sucede? ¿En dónde se forma el único tumor neuronal? El único tumor neuronal se forma en un feto, porque los neuroblastos producen muchísimas neuronas formando un tumor. Ese tumor se llama neuroblastoma, porque solamente hubo proliferación de células nerviosas cuando éramos fetos. En el adulto no hay tumores neuroblastomas. ¿Sí me están entendiendo? Los tumores del adulto en el cerebro se llaman astrocitomas o oligodendrogliomas. Es decir, no son de neuronas, son de grasas. ¿Sí me entienden? O sea, el tumor del adulto no es un tumor de neuronas, sino un tumor de lo que nosotros llamaremos glías. ¿Sí? De las Profe, glías. es decir que el neuroblastoma únicamente puede suceder en la vida fetal. Fetal, La solamente. etapa fetal, únicamente. Solamente. Ok. Y nacen niños con neuroblastomas, es decir, con un tumor en la cabeza. Pero solo cuando nacen se detectan, o bueno, se puede detectar con ecografías 3D o 4D. Pero realmente es el único momento donde se forma un tumor neuronal es en la vida fetal. No más. ¿Entendieron eso, muchachos? Dime. ¿No entendiste? ¿Quién no entendió? Eliana no entendió. Listo. No, me perdí ahí. Bueno, ¿te perdiste? Bueno, te voy a ubicar. Tú en este momento estás ubicada en tu casa. ¿Sí? ¿Ya te ubicaste un poquito mejor? Sí. Ah, bueno, listo. Muy bien. Entonces, ¿todos están ubicados? Ay, sí, bueno, yo estoy en el trabajo para muchos. Entonces, ponle cuidado. El neuroblastoma forma una neurona. ¿Sí? Mira, ahí dice neuroblastoma. Forma una neurona. ¿Alguien tiene retorno y me estoy escuchando todo extraño? Claudia Escobar, de pronto cierra tu micrófono porque tengo retorno. Estoy como en los conciertos. El retorno me daña el oído. Entonces, me va a tocar silenciarlos porque no, sigo con mucho retorno. Listo. Entonces, imagínense, el neuroblastoma forma neuronas. ¿Queda claro eso? ¿Dónde se forman los neuroblastomas? En el primer trimestre de vida fetal. O sea, las neuronas se van a formar solamente en el primer trimestre de vida fetal. Más allá, no, no. Por lo tanto, el tumor que generarían los neuroblastomas, que se llama ¿cómo los dije que se llamaban? Neuroglioma. Neuroblastoma. No, el neuroblastoma es el que forma el tumor, que se llama neuroglioma. Neuroglioma. Listo. El único que lo forma es la neurona en formación. Entonces, solamente nacerá con el bebé a nivel embrionario. O sea, solo ese tumor se formará en un bebé, O sea, se en un detecta en embrión. los primeros días de vida. No, desde que en los primeros de días fetales, perfecto. De vida fetal, perfecto. Okay. Ya en un adulto no hay neurogliomas, o sea, no hay tumores de neuronas, sino tumores de otras cosas, de las glías. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿de dónde se forman las neuronas? De los neuroblastos. Y miren que las células van a formar diferentes tipos de células. Después lo vamos a ver. Aquí se forma la cauda equina, mira. ¿Sí ven cómo se va jalando para formar la cauda equina? Dime. Dime. ¿Pero ese neurobioma es maligno?
Pues sí, porque puede ocasionar el daño cerebral, o sea, puede ser que el niño nazca y ya tenga compromiso. Entonces es muy delicado. Muy bien, aquí tenemos las vesículas que ya les he dicho, el cerebro, míralo, y el tronco cerebral, listo, eso ya lo vimos. Y aquí es donde yo les decía, mira, las vesículas van formando un gusanito, que yo les decía ayer que es como la estructura embrionaria que lo encuentran en la 1,4A, lámina 1,4A. ¿Sí la ven? En sus libros, 1,4A. Y esa formación, pues ahí es lo mismo que ya he explicado. Y entonces mira cómo se forma ya el cerebro. Aquí ya encontramos, mira la formación del mesencéfalo, del mielencéfalo, o sea, esto ya es. Y aquí se ven, miren lo interesante, por favor, van a ir a la lámina. Aquí, a ver, ¿dónde les muestro? Ah, bueno, en la lámina 1.6. Observen, ahí hay una estructura óptica. Ahí es donde se van a acomodar. En la 1.6, en la parte primaria, dice reducio óptico. O sea, ahí se va a ubicar los ojos. Y entonces ahí parecemos grandes moscas. Y aquí ya tenemos, mira. Aquí tenemos ya toda la formación. Espérate, veamos un poquito más. Entonces mira, aquí ya está. Prosencéfalo, diencéfalo, tercer ventrículo. Aquí tendríamos el acueducto de Silvio, que eso después lo voy a explicar, la médula. Y eso ya es el sistema nervioso central, embrionario. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Sí? Las vesículas, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo, la médula. Esa es la formación del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Listo? Y eso es todo. O sea, esa es la verdadera lámina que tenemos que aprendernos. ¿Preguntas Profe, hasta una ahí? pregunta. Dime, Camilo. De ahí del mielencéfalo, ¿se genera la mielina? No, no. O, Mielencéfalo, la mielina la va a producir las oligodendroglías en las células de Schwann, pero se llama mielencéfalo porque forma el bulbo raquídeo. Por eso es mielencéfalo, porque forma bulbo. Por eso tiene ese nombre. No es que ahí se forme la mielina. ¿Listo? La mielina la vamos a ver en las células de Schwann, cuando hable Profe, de la oligodendroglía. el ¿Listo? metencéfalo hace el puente de Valorio, ¿cierto? No, el metencéfalo es el que forma el puente. El que forma el puente. Gracias. El metencéfalo. El mesencéfalo forma el tercer ventrículo. Parte del tercer ventrículo y el acueducto de Silvio. ¿Listo? Profe, Dime. entonces la astroglía, la oligodendronía y la microglía Son serían las glías. Son células encargadas de cuidar la neurona. Yo las llamé células nodriza, o sea, que cuidan. Por eso se llaman glías. Cuando veamos mañana ya toda la conformación, entonces yo voy a decir, mire, el cerebro, bueno, ya tenemos un cerebro formado, tiene capas protectoras óseas, tales, meninges, tales, glías, tales, líquido, tal. ¿Sí? Ya mañana cuando entremos en el capítulo 2 de en sí ya lo que es la neurona, entonces yo voy a explicar cómo se protege la neurona. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Esto es lo que yo necesito que se aprendan muy bien. Las vesículas. ¿Quién forma qué? ¿Cómo se forma? Si ven, ahí está solo sistema nervioso central. ¿Cómo se forma el sistema nervioso periférico? Es como si yo pellizcara acá la médula y la fuera jalando, 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 jalando a medida de que crece el hueso. Y entonces el nervio se forma periférico sin protección. Mañana cuando veamos todo esto, ya cuando hay un cerebro formado, vamos a ver que tiene mucha protección. ¿Por qué? Porque lo central es lo que se debe proteger más, lo periférico no. ¿Por qué se protege más lo central? Porque ahí está en sí la vida misma. Ahí está como todo lo que El nos hace control total del cuerpo. todo, el control. Por eso está súper protegido. Entrar a una cavidad craneal es muy complicado porque tienes que romper hueso, luego romper meninges, luego entrar al espacio vascular. Eso es bien delicadito. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí?
Ahí ya termina la presentación. Profe, Pregunta. ¿hay alguna? Dime. Profe, la lámina que acabaste de mostrar, en el libro, ¿en qué página está? Esta que tengo acá es la 1.6. La 1.6. Ah, ok. Sí. Mira, es la misma, 1.6. Mírala. La página 5 del PDF si lo tienes. Listo. Ahí está la 1.6. Ahí está exactamente la misma lámina, muchachos. Listo. Muy bien. Digamos que ahí ya embriología no la voy a tocar tanto porque pues eso después la voy a ir viendo a medida de los capítulos. ¿Listo? Pero ahora sí necesito que hagamos lo siguiente. Hay un taller que está en sus plataformas. Entonces, hay 4, por favor, todos van a ir a malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas que está en la página, yo la tengo en la página 21 de mi libro. ¿Ya las encontraron, malformaciones genéticas? Compañeros. En la edición 3 está en la página 21. Listo, muy bien. Entonces, miren que en la página 22 están las 4 tipos de malformaciones, que son defectos de la formación del tubo neural, luego viene defectos del clivaje, del clivaje del neurotúbulo o del neurotubo, enfermedades de migración o alteraciones de migración o defectos de migración y por último otras malformaciones. Entonces, el taller de ahorita consiste en lo siguiente. Escuchen bien, por favor. Voy a pasar al Word. Tengo 53 personas en este momento, es decir, están todos, teóricamente. Entonces, hasta las 8 tienen tiempo. Entonces, primero, deben investigar, primero, lo mismo que hicimos, lo escriben, le toman la foto y me lo suben. Entonces, primero, ¿qué forman las 3 capas germinales? Es decir, ¿qué forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo? Ahí dice rápido, ustedes buscan y dicen, el mesodermo... ¿Eso lo hacemos en Word o en el cuaderno le toman la foto y me lo envían. ¿Listo? Profe, ¿nos puede repetir endodermo, mesodermo? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, ¿qué forman? Eso es solamente averiguar qué forman. Fácil, muy fácil. Listo. Segunda pregunta. Entonces van a hablar sobre las malformaciones genéticas. ¿Cuáles son las más importantes? Entonces, daño genético. Entonces, ¿cuáles son las trisonomías más importantes? También solo buscan trisonomías más importantes de daño neurológico. Está Edward, está Klinefelter, Turner, pero así. Entonces dicen, partal, tal enfermedad. Partal, las trisonomías. No sé qué partal, profe. Dime. ¿Cómo así que dices partal? De los 23 pares cromosómicos, ¿cuál par tiene ¿Qué afectación? par sea la enfermedad? Exacto. Por ejemplo, par 21, Down. Par 13, tal. Klinefelter 23, eso. Solamente son los daños genéticos. Y me dicen al frente qué enfermedades. Y me buscan una por familia del libro y amplían un poquito más. Si, por ejemplo, usted dice anencefalia, defecto del tubo neural, tal. Y me la amplía. La busca en su internet y la amplía un poquito, no es más. O sea, solamente Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Señor. Bueno, entonces, en la segunda pregunta es escribir las trisonomías de cada par y la tercera No, es... las más importantes. Perdón, las más importantes. Y en el tercero es explicar una completamente bien detallamente. Una de las malformaciones. Entonces, coges primer grupo, alteración del tubo neural. Coges una y la amplías. Listo. Listo, no es más. Y aquí es... Entonces, te envían 4 enfermedades que son
Malformación, alteración del clivaje, defecto migratorio y otra malformación. Y solo es que me la amplíen. Profe, es una de cada una, ¿sí? Una de las 4. Una de las que De haya cada- de cada ok. una. Entonces, por categoría, una. Por categoría, es decir, 4 categorías, deben haber 4 enfermedades. Listo, muchachos. Empiecen a trabajar. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena con usted. ¿Será que puede repetir la segunda? Y el segundo punto no me queda claro, profe. Hay daños genéticos. Tú vas a Sí. buscar en tu internet cuáles son las trisonomías más famosas que hay. Pues te acuerdas que yo dije que en lo genético es cuando hay la fecundación. Entonces tú vas a investigar cuáles son las trisonomías más famosas. Trisonomía del par 13, trisonomía del par 8, trisonomía, no sé, las que tú busques y me escribes el nombre de la enfermedad. Dices, trisonomía 21, síndrome de Down. Trisonomía 13, tal nombre. Trisonomía tal. Ok, gracias, profe. Listo, ¿ya? Profe, ¿hasta qué hora tenemos para subir Hasta el las trabajo? 8. No entendí Les bien queda- la tercera. A ver, vimos que en el libro hay 4 categorías. Por favor, cierren los micrófonos si son tan amables. Listo. Por favor. En su libro, en la página 21, dice malformaciones congénitas. O en la página 22, no sé. Listo. Malformaciones congénitas. Se dividen En en el 4 PDF familias. está en la página 17. Se dividen en 4 familias. Primera familia, defecto en la formación del tubo neural. Segunda familia, defecto del clivaje del neurotúbulo. Tercera, defectos de migración. Y cuarta, otras malformaciones. Dentro de cada una hay varias enfermedades. Por ejemplo, dentro de defectos de la formación del tubo neural está anencefalia, espina bífida, y usted simplemente coge una de esas y la amplía. Busca qué significa, por qué se da, qué le pasa a ese niño, si se va a morir o no se va a morir. Luego coge otra de defecto del clivaje. Puede ser que tome arinoncefalia. Y entonces dice, la arinoncefalia es esto, porque consultó en su internet. Porque hay apenas unos elementos ahí chiquiticos. No dice mucho de la enfermedad. El defecto de la migración habla de la paquigiria. ¿Qué significa paquigiria? Y por último, en otras malformaciones, escoge cualquiera de ellas. Por ejemplo, O sea, una de cada una, profe. Se cogen las más importantes que uno crea que son las más coge importantes. una por categoría, una, la que usted quiera. Una de las que hay en esa categoría. Es decir, en otras malformaciones hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted dice, ah, quiero esta. Coge una de otras malformaciones. Dice, quiero agenesia del cuerpo calloso. Cojo esa y la explico, no es más. ¿Listo? Profe, y de las trisonomías más frecuentes, qué pena, ¿no? Escogemos también Oye, una nomás, ¿sí? no, oye, ¿cómo son? No. De las trisonomías más frecuentes solamente es nombrarlas y nombrar las pero principales, ¿cuáles? las más famosas. Las más Ah, ok, famosas. gracias, gracias. Qué pena. No, no, muchachos, es que me preocupa un poco porque he explicado ese punto varias veces. Y yo no repito por lo general, o sea, no se sientan mal, pero pues préstenme un poquito de atención, ¿les parece? Entonces, repito, deben determinar qué forma el ectodermo, mesodermo, endodermo. Segunda, buscan daños genéticos y me colocan las famosas trisonomías. ¿Cuáles son las más famosas de las trisonomías? Y en la pregunta 3, buscan las 4 categorías y escogen una enfermedad por categoría y la explican. No es más. ¿Listo? No voy a correr la fecha de entrega de este taller porque es taller de clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe. No, está habilitado hasta las 8, ¿sí, profe? Hasta las 8, sí, señor. 8:00, Listo, profe. es decir, hasta las 20 horas. Bueno, ¿Alguna profe. otra Buenas noches. pregunta? Buenas noches. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, Me profe. recuerda la cámara porque si no me rasco aquí mucho la frente. Chao. Chao, profe. Chao.